el que le puso título a esta charla que se llama De la debilidad a la esperanza, porque quizás muchos de nosotros estamos viviendo o conocemos gente que está viviendo, padeciendo esa debilidad. Entonces, qué mejor que escuchar a Marcelo. Marcelo es, a ver, lo conocemos desde el Instituto Santo Tomás de Aquino, que está acá en San Martín, no sé si lo conocen. Él es un profesor excelente, un experto docente y tiene esta palabra de psicólogo social, de psicólogo, de docente, y seguro que nos va a aportar muchísimo para que lo que escuchemos hoy nos lo llevemos y también lo podamos transmitir, porque por suerte estas charlas después se suben a YouTube, ¿no es cierto, padre? Y podemos seguir viéndolas después. Y vamos a hacer así, dejémoslo a Marcelo que hable, en caso de que se llegue a cortar este Zoom y 40, si hay preguntas para hacer, las podemos hacer por chat al que se anima a escribir, al que puede, al chat, y si no, pide la palabra, abre su micrófono y le da la pregunta a Marcelo, ¿de acuerdo? Pero eso lo hacemos después de escuchar. Lo dejamos entonces a Marcelo Cugliandolo, amigo querido, gracias. Y bueno, estamos con nuestros oídos así abiertos. Te escuchamos. Muchas gracias, Billy, muchas gracias, Claudia. La verdad que halagado por esta invitación. Espero estar a la altura de todos los elogios que hicieron antes de comenzar. La verdad que cuando vos me convocaste y me preguntaste sobre qué quería hablar, me parecía pertinente trabajar esto de la debilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva es lo que todos estamos padeciendo hoy en la pandemia y me parece que la debilidad tiene mucho que decir y no solo cosas malas. En ese sentido, muchos de Ahí ustedes está, saben que soy un ahí está, pedagogo y que ahí está. Ahí se trabajo escucha. en educación. No, yo no quiero El de salir. auricular. Ahora, Y siempre no, en realidad... ¿Se cámara. escucha? Dime, yo no voy a querer, no voy a salir porque no me... Ahí está. Y siempre en realidad me quedé pensando por qué las escuelas de alguna manera no pueden cambiar con la velocidad que el tiempo les pide, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros que trabajamos en institutos de educación y que esos estudiantes que vienen a nuestras escuelas están demandando, digamos, cambios importantes para entenderlos, para escucharlos, para saber cómo formar hoy? Y en definitiva, no estamos a la altura de esa velocidad que nos demanda la cultura, ¿no? Yo creo que una de las cosas por las cuales no podemos cambiar de alguna manera y estar a la altura de esa demanda que nos viene de los estudiantes, tiene que ver con que todos nuestros roles en cualquier institución, pero sobre todo también en las educativas, están siempre apoyados en la función, están siempre apoyados en esos roles fuertes, ¿no? El rol de director, el rol de docente, el rol de secretario, el rol de rector, y se apoya tanto en la función y tanto en los roles que no hay debilidad para comunicarse con otros. De alguna manera, lo que quiero empezar a instalar en esta charla es que sin debilidad no hay posibilidad de cambio alguno, porque apoyándose solamente en las certezas y en las fortalezas que todos de alguna manera exponemos hacia los demás, no nos permite modificar algunas conductas o algunas cuestiones internas que tienen que ver con nuestra más profunda humanidad, que es la debilidad. En ese sentido quiero empezar con algo autorreferencial, porque me parecía pertinente, si se quiere, contarles una pequeña historia de mi vida, muy cortita y pequeña al principio, como para después pasar, quizás también tomando el Evangelio, dado que estamos en un ámbito religioso, que tiene que ver con, yo soy el último de 8 hermanos, nací en una familia numerosa, como verán, y
el séptimo hermano, digamos, nació con parálisis cerebral. Entonces, los médicos claramente decían que había que internarlo, que tenía 6 años de vida, que no sabían si iba a poder vivir más de 2 o 3. Ningún diagnóstico médico decía o predestinaba lo que mi hermano iba a vivir después. A los 2 años de nacer mi hermano, nazco yo en una familia muy, muy cristiana. En aquel momento claramente los anticonceptivos no se vivían como hoy, sino que en una familia religiosa estaba bien recibir los hijos que venían. Y en ese sentido, la verdad que me pasé toda la infancia creciendo con este hermanito que estaba postrado, que había que darle de comer en la boca, que había que bañarlo, que había que moverlo, que nunca supimos si entendía o no entendía lo que le decíamos, que mi madre le hablaba y parecía que de alguna manera giraba la mirada, pero no tenemos certeza de eso. Y mi hermano, lejos de lo que los médicos decían, vivió 24 años con nosotros. Con lo cual toda mi infancia y adolescencia yo viví al lado de él y jugaba de chiquito cerca de la cama de él, y bueno, hasta los 11 años más o menos míos, 12, no sabía cómo comunicarle a mis amigos que yo tenía un hermanito que estaba padeciendo por eso. La verdad que era muy difícil expresarlo, porque a mí me hacían muchas preguntas. En verdad, yo no encontraba el sentido por el cual mi hermano había nacido así y yo había nacido de otra manera, que podía jugar, podía correr. Me llevó muchos años darme cuenta que esa debilidad absoluta, pero absoluta, en la que vivía mi hermano, estaba transformando la realidad de muchísimas y muchísimas personas. La realidad de nosotros como hermanos, la realidad de mis padres, la realidad de todos aquellos que pasaban por mi casa de visita y conocían a mi hermano. Todos, de alguna forma u otra, esa debilidad absoluta les cambiaba la vida. De alguna manera, no sé cómo, ni sabemos muy bien por qué. La verdad que a mí me lleva a reflexionar a lo largo de toda mi historia en relación a esto, en relación justamente a la debilidad. ¿Por qué la debilidad transforma mucho más a veces que las fortalezas que portamos y que las certezas que portamos? Y ahí me parece interesante hacer un salto ya para correrme de lo autorreferencial y empezar a pensar con ustedes algo de la lógica de la religión y del evangelio, que también he transitado por parroquias y por el monasterio trapense de Azul, algo que también siempre me llamó la atención. Nosotros vemos muchas veces, o sostenemos muchas veces, lo religioso a partir de la virtud, ¿no? A partir de las fortalezas, a partir de aquello que vamos logrando de manera con buena voluntad y con intencionalidad de transformar y de cambiar, etcétera, etcétera. Pero pocas veces, de alguna manera, hacemos un recorrido por ese evangelio desde la debilidad. Y yo me voy a tomar el atrevimiento acá, sabiendo que está Billy presente, que sabe mucho más del tema que yo, pero que me parece interesante trabajar o pensar con ustedes lo que conocemos de María en el Evangelio, ¿no? Yo pensaba, si uno les pregunta a ustedes, bueno, ¿quién es María? Y bueno, María, la madre del Salvador, ¿no? Empieza a pensar en esas imágenes que tenemos de María, ¿no? Ya redimida en el cielo, con Jesús en brazos, resplandeciente, ¿no? Rodeada de estrellas y ángeles. Y yo cuando hacía un recorrido por la historia de ella en el Evangelio, digo, primero se le acerca al ángel y le dice que va a ser mamá de
Jesús. Ya ahí hay una cosa rarísima que cualquiera de nosotros es imposible de sostenerla. Pero esto, uno podría decirlo, bueno, hasta acá es un ángel, la aparición es tan fuerte que uno podría decir, bueno, ¿qué va a hacer? Esto es creíble. Pero después empiezan una serie de cosas que le van pasando a lo largo del Evangelio que son para reflexionar en términos de debilidad. Entonces yo diría, se le acerca un profeta y le dice que una espada va a atravesar su corazón. Primera cosa. Llega a una iglesia, están rezando, se le acerca un profeta y le dice, una espada te atravesará el corazón. ¿Qué querrá decir todo eso? Segundo, José sospecha de ella. María queda embarazada de otra persona que no es José. Hoy diríamos que Jesús es un bastardo, y entiéndanmelo bien y nadie se ofenda. Pero digo, claramente, María queda embarazada de otra persona que no es su propio esposo. Eso, si no se entiende de lo sobrenatural, es un lugar tremendo de lo humano. ¿Cómo vivís arrastrando eso y caminando por eso en esa realidad donde todos te están mirando? ¿Por qué? Porque quedaste embarazada de otro que no era tu esposo. Tu esposo, de alguna manera, al principio tampoco creyó, hasta que vino el ángel y le dijo, etcétera, etcétera, pero al principio la rechazó en silencio, dice el Evangelio. Luego de eso, a los 12 años Jesús se queda perdido en un templo y la abandona. Yo me imagino cuando mis hijas me daban media vuelta en un supermercado o en una playa y se me perdían ni 2 minutos, digo, la sensación interna de desesperación que eso implica. Después, y lo pierde días, ni siquiera un ratito, días, ¿no? Y sin respuesta sobre todo eso. Después ya más grande, cuando le dice a Jesús, che, por favor, se quedaron sin vino, ¿lo puedes convertir en estas odres en vino? Y Jesús la mira y le dice, ¿qué a mí, qué a ti, mujer? No, eso no es mi hora. ¿Por qué me estás pidiendo eso? Otro rechazo más. Cuando ya más grande, la negativa de recibirla, diciendo que su madre y sus hermanos son los que escuchan su palabra y la cumplen. Alguien le dice, está tu mamá afuera y tus hermanos. Y Jesús dice, no, mi mamá y mis hermanos son los que escuchan mi palabra. Y la vuelve a poner en un lugar de humanidad, yo diría, si uno lo lee desde lo humano, horrible. Cuando elogian a María por haber amamantado a Jesús, y le dice, felices los senos que te han amamantado, ¿no? Y él dice, no, bienaventurados son los que escuchan mi palabra. Tampoco, ni siquiera le deja el derecho de sentirse orgullosa por haber amamantado a Dios. El autoalejamiento de Jesús en la cruz, cuando lo hace madre del discípulo, le dice, ahí tienes a tu hijo. No, ya no soy tu hijo, ahí tienes a tu hijo. En el mismo momento que está muriendo, le dice que el hijo ya no es él, sino que somos todos nosotros o ese discípulo que estaba ahí en la cruz. A mí me interesaba hacer este recorrido por una vida concreta y real y que imaginemos una cotidianeidad de una persona que atraviesa todas estas cuestiones, ¿sí? Sabiéndose y creyendo, ni siquiera con certeza, porque en todo el Evangelio no hay ni una sola de las certezas que le diga a ella que lo que estaba haciendo y lo que estaba viviendo tenía que ver con lo que todos ahora nosotros conocemos. ¿Cómo debería haberse sentido ella en esa incertidumbre? A mí me parece que en este sentido hay algo muy interesante, que tiene que ver con la religión cristiana. Es la única religión que hace el camino inverso a las demás. ¿Qué quiero decir con esto? El budismo, de alguna manera, pone a alguien que a través de sucesivos méritos y virtudes y cosas muy de mucho trabajo interno, alcanza a ser el Buda, ¿no? Y ese Buda
Buda después es el referente de esa gran religión. Después el Islam, el profeta Mahoma, que también, a través de sucesivas cosas maravillosas, llega a convertirse en este profeta y a partir de ahí se convierte en esta religión. Y todos tienen que seguir más o menos esas enseñanzas. Pero ¿saben qué? El cristianismo plantea una lógica inversa. Plantea que a partir de un fracaso real concreto, termina constituyéndose como una religión del amor. Y yo pensaba, porque todos ahora decimos, y todos ahora entendemos, los que creemos, acá en este panel sé que hay mucha gente que no es creyente, que en realidad Cristo resucitó, que hay como todos apostamos a ese paraíso que en algún momento esperamos, pero pocas veces nos paramos a pensar que Cristo terrenalmente fracasó. No nos planteó una lógica del éxito. En ningún momento nos planteó una lógica del éxito. Tampoco nos planteó una lógica de constituirnos en aquellos que vamos buscando como locos cada día más mejorar para ser iguales a Dios. Yo no sé en qué momento, y esto después se lo dejo al padre para responder, no sé en qué momento la Iglesia puso más el énfasis en el mérito que en el asumir la humanidad con la que hoy nos encontramos en medio de esta pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no hay vínculo posible en el amor si no parte de una debilidad. Y ya quiero correrme de estas escenas evangélicas para pasar a pensar en otros autores que también nos plantean esto, porque me parece interesante pensar que para constituir o alcanzar lo que nosotros llamamos amor, es imposible que ese amor se logre a partir de una fortaleza o de una certeza absoluta. Hay un autor contemporáneo que se llama Alain Badiou. Después, si quieren, yo les puedo pasar un librito muy chiquitito, maravilloso, que se llama El elogio del amor. Es un pensador contemporáneo francés que él plantea algo muy sencillo. De repente está yendo por Francia, por París, y empieza a mirar unos carteles, y dice, los carteles decían, tenga amor asegurado. Entonces él dice, ¿qué significa eso de tener amor asegurado? ¿No? Entonces se mete en la página, empieza a googlear la página, y resulta que era una página, todo esto escondiéndose de su esposa, porque no le podía decir que se estaba metiendo en esa página que había encontrado en una publicidad por París, y de repente se encuentra que la página le garantizaba conseguirle una pareja, ¿sí? Pero con el beneficio de que cuando esa persona quisiese romper con la pareja, la página se encargaba de decirle a esa señora o a ese señor que ya no iba más la cosa. ¿No? Entonces, claro, era supuestamente, muchos se ríen porque están pensando que está buena esa página, pero no tengo, no tengo el nombre de la página, pero sí Badiou relata esta experiencia. Y en ese sentido, él va a hablar en este librito tan maravilloso, dice, lo que nos pasó como humanidad es que creímos que había forma de asegurar el amor. Creímos que había forma de asegurar el amor, ¿no? De tenerlo, de poseerlo. Y una de las características maravillosas que tiene el vínculo es que no es factible de posesión. No lo podemos abrazar ni contener, ni quedárnoslo. Entonces, en ese sentido, Badiou insta a decir, mientras
aferremos y construyamos nuestros vínculos sobre las certezas y fortalezas personales, la verdad que no estamos construyendo vínculos amorosos. Estamos asegurándonos instancias con otros para sostener en esta vida que tanto nos agrede desde afuera, ¿no? Y yo pensaba esto en relación a la pandemia. La pandemia vino a pegarnos en los vínculos. Vino justamente a pegarnos en ese lugar de lo vincular. La verdad que no conozco, bueno, hay otras enfermedades que también trabajan o apuntan directamente a lo vincular, pero esta, por sobre todas las cosas, nos vino a dar en ese lugar de la imposibilidad de vincularnos libremente con un otro. Uno podría pensarlo en términos de, bueno, entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que no tenemos la capacidad de vincular? No, yo creo que uno de los caminos es empezar a entender que las certezas que fuimos construyendo antes de la pandemia no eran tales. Que las funciones con las que día a día sostenemos nuestra vida pensando que tenemos éxito y que estamos llegando a algún lado, no eran tales. La pandemia de alguna manera empezó a derrumbar esos lugares de certeza donde, de alguna manera, lo diría Heidegger y no lo digo yo, nos mentimos en el tiempo. Ahora, hasta acá los estoy deprimiendo mucho más que antes. quiero decir, no estamos trabajando en relación a la esperanza, pero siguiendo a Pablo, les diría que no hay esperanza que surja de una certeza. ¿Y por qué planteo eso? Porque si Pablo lo dice claramente, si supiese lo que espero, entonces sería una certeza más, no sería esperanza. Justamente la lógica de la esperanza es estar abierto a algo que puede venir, que es más maravilloso de lo que estoy viviendo, pero que no sé qué es. Si supiese lo que es, vuelvo a proyectarme sobre la realidad y volver a constituirla en una certeza más para mentirme el tiempo. Miren lo que dice otro autor que a mí me parece maravilloso, se llama Roberto Espósito, y piensa la comunidad, ¿no? Piensa los vínculos en comunidad. Roberto Espósito dice, bueno, lograr comunidad, ¿no? Comunidad parroquial, comunidad en lo social. Él dice, es casi imposible, pero la tarea nuestra es siempre seguir buscándola, dice Roberto Espósito. No es pensar que va a ser posible, la tarea es siempre sentir que hay que seguir buscándola. Y miren cómo lo dice, nuestra finitud mortal, tal como en un inolvidable pasaje del Emilio de Rousseau, ya había presentido. Es la debilidad del hombre lo que lo hace sociable. Son nuestras miserias comunes las que llevan nuestros corazones hacia la humanidad. Nosotros no le deberíamos nada si no fuésemos hombres. Los hombres no son naturalmente ni reyes, ni grandes, ni cortesanos, ni ricos. Todos han nacido desnudos y pobres. Todos sujetos a las miserias de la vida, a los pesares, a los males, a las necesidades, a los dolores de toda clase, en fin, todos estamos condenados a morir, dice Rousseau. He aquí lo que es verdaderamente el hombre, he aquí de lo que ningún mortal está exento. ¿Qué nos plantea Espósito tomando a esto de Rousseau? Él dice, bueno, está claro que la pandemia, de alguna manera, primero nos quita las seguridades, nos corre de todas las certezas que teníamos. Pensemos
en términos laborales, afectivos, en el término que cada uno quiera, ¿sí? Nos pone ante el miedo a la muerte, porque claramente nadie está exento a esto. Y ahí es donde aparece la noción de esperanza, que me parece que sí es interesante, que es esa lógica o esa sensación de que todas las certezas se han derrumbado, nos puede servir para desesperarnos o nos puede servir para construir sentidos. Los sentidos no están dados. También lo traigo a Heidegger y a Levinas en esto, ¿no? Los sentidos no están dados. Los sentidos son, en esos espacios que la vida nos abre, son los que nosotros construimos. Claramente, y me animo a decirlo y a hacer una alusión al Evangelio también acá, digo, el mismo Cristo fue construyendo. El mismo Cristo fue cartografiando su manera de obedecer al Padre. No es que tenía una carta con las ciudades y cosas a las que tenía que ir, con las cosas que tenía que hacer, a las reuniones que tenía que asistir. Eso es, no sé, de cómo a veces se nos plantea de esa manera. El mismo Cristo caminaba, apostaba a la vida todo el tiempo, y en esa vida se le iban apareciendo un montón de situaciones con las cuales iba decidiendo en función de lo que él creía en relación al Padre. Tanto es así, y me animo a decirlo, que en el último momento, él dice, ¿por qué me has abandonado? Digo, claramente ni él tenía certezas de lo que estaba haciendo. Creo que hemos construido un mundo apoyándonos en las certezas. Creo que hemos construido un mundo apoyándonos en las fortalezas y fuerzas que todos creemos que tenemos. Cuando aparece algo como la pandemia, nos dice, no era así, no hay donde apoyarse. Y en este sentido, me parece que es el más auténtico sentido de esperanza que uno puede tener. Quiero decir, ese darse cuenta, ese tomar conciencia de que las certezas y las funciones donde nos apoyábamos cotidianamente no tenían tanto de certeza ni tampoco de fortaleza, nos da la posibilidad de construir sentidos en la medida que vamos caminando, en la medida que vamos abrazando más a la vida que a las certezas con las que la construimos. No quiero estoy en un Zoom aburrirlos más en el sentido de seguir bajando textos de estas personas que les comenté. Pero sí siento que si no apelamos en nuestras instituciones a volver a esos lugares donde podamos compartirnos unos con otros desde las propias debilidades, no hay posibilidad de construir organizaciones o instituciones que estén a la altura de responderle al hoy. Porque son organizaciones que están armadas para otro momento histórico. La verdad, cuando nos vienen los miedos, tanto en las organizaciones o los miedos personales, uno apela a cuestiones que les dio seguridad, o apela a cuestiones conocidas, ¿no? Entonces, el directivo de una escuela que sus estudiantes no sabe cómo controlarlos, cómo manejar la situación y qué sé yo, lo primero que hace es endurecer los encuadres. Lo primero que hace es agarrar y decir, no, más disciplina. Como si volver a un posicionamiento histórico anterior les garantizase que esos pibes van a responder con más disciplina. No responden con más disciplina, se van, se ponen cada vez más loquitos, es peor, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la única manera de responder al presente todo el tiempo
es sentir de que esas certezas están siendo siempre cuestionadas. Y que responder al presente, para mí muy evangélico, más allá de grandes filósofos que lo plantearon también, es estar siempre en lo cotidiano, abrazando la vida como se nos presenta, no como quisiese que se nos presente. Y eso vino también a desnudar la pandemia. Miren, termino con esto, así abrimos a preguntas y a un diálogo entre nosotros, pero hay un teólogo que yo sigo mucho y que me parece, para mí, uno de los referentes más importantes que tuvo nuestra iglesia. Al principio fue cuestionado por la propia iglesia, después lo volvieron a valorizar, que se llama von Balthasar, ¿no? Y él dice, termina unos 7 tomos de esta suma que se llama Gloria, diciendo así: por lo demás, la iglesia, en cuanto cuerpo y esposa, no es nunca el punto central de la forma donde el que tengan que converger las miradas. Ella es luna, no sol. Reflejo, no la gloria misma. O mejor, respuesta glorificadora, en cuanto incluida en la palabra gloriosa de la que es respuesta y en la luz del amor sin la cual no podría brillar. Lo que ella refleja en la noche es la luz de la esperanza para el mundo. Me encanta esta frase de von Balthasar porque lo que desnuda, y en todo este trabajo lo cuenta, él dice, ¿por qué suponemos que nuestra iglesia va a terminar reluciente y en el éxito total cuando a su creador murió en una cruz? Quiero decir, sostener la iglesia en un lugar, la iglesia digo como genérico, ¿no? Pero digo, cada una de nuestras vidas en un lugar que se sostenga desde el poder, es la negación del cristianismo. Y de alguna manera, me parece que empezar a constituirnos y a darnos cuenta de que esta realidad nos está convocando a desmistificar todas esas certezas en las que nos apoyamos, es el primer paso para la esperanza, y para que de alguna manera, en vez de garantizarnos la vida con algo ficticio, empezar a construirla a partir de lo que la vida nos ofrece. Veo caritas ahí. No sé, me parece que estaría bueno dialogar o abrir a preguntas para no seguir así con una lógica más monólogo, ¿no? A mí se me ocurre, perdón, a mí se me ocurre que Billy a lo mejor tiene todas las certezas, digo yo, no lo sé, para contrarrestar quizás lo que vos acabás de decir. Por eso, como lo vi anotando a Billy, me parece que ahora sería bueno escucharte a vos, y a partir de eso, Billy, ver si alguno nos surge alguna consulta. ¿Te parece? Yo prometí no hablar. Ay, no podés, no te dejan. Pero el único fiel es Dios. No, a mí personalmente me pareció muy interesante, muy buena. Comulgo en casi todas las cosas, realmente. Cuando vos ibas hablando, me venían frases de la Escritura, ¿no? Y San Pablo tiene la audacia de decir que la debilidad de Dios es la fortaleza de los hombres. Todo lo que vos planteaste, que fue muy claro, creo que un recurso muy rico para hablar de la esperanza como luz y como salida, como camino de salida. También teológicamente tiene que ver con esto. Es decir, algún teólogo te podría llegar a discutir un poco sobre las certezas de Jesús o no, pero eso son disquisiciones teológicas. Es verdad. Claro, pero no hacen al hecho ni mucho menos. Pero es verdad,
Y el mismo Pablo, en otra carta, es decir, en la segunda carta a los Corintios, el primer texto de la primera, va a decir que él se va a gloriar de la debilidad. Y los dos textos dirigidos a una misma comunidad, a una comunidad soberbia, a una comunidad centrada justamente en la erudición, centrada en determinado poder, centrada en la disputa de figuras importantes, y Pablo se está mostrando justamente en la debilidad. Por eso me parece que es muy interesante el planteo, ¿no? Y el final, yo para hacerlo cortito, y el final que planteás, que varios teólogos lo plantean, es decir, vos lo citaste von Balthasar, pero varios teólogos de la misma época, ¿no? Un tipo como Congar también lo va a plantear, ¿no? La eclesiología en donde la iglesia tiene que salir del centro. Claro. Que si querés es lo que gráficamente plantea Francisco. No nos olvidemos que el primer discurso de Francisco, inclusive antes de asumir, en la solemne misa de San Juan de Letrán, él va a cuestionar el peligro de la autorreferencialidad de la iglesia, ¿no? Y esto tiene que ver con la realidad de esa debilidad. Pasa que abriste un montón de brechas, ¿no? Es decir, ¿dónde empieza en la iglesia ese sentido de la virtud? Hay mucho para hablar. Pero en el fondo, yo creo que una línea bellísima en la historia de la iglesia y de muchos santos, y no olvidemos que los santos se vuelven intérpretes de la misma escritura, tiene que ver con esto. La debilidad como expresión de la pobreza humana, que es en el fondo lo que logra que Dios nos siga amando más. Porque lo que se manifiesta en la debilidad del hombre es la grandeza de Dios. Tengo, perdón, yo porque justo es oportuno, un aporte que nos hace Laura, que dice, también el autor, Ansel Grum, habla de la espiritualidad desde abajo, que es justamente encontrar a Dios, y el crecimiento espiritual a partir de la debilidad, poder escuchar nuestras pasiones, nuestros pensamientos, nuestros límites. Tal cual. Es verdad. Fíjate que Axel Grum es un monje de alguna manera, ¿no? De una tradición monástica importante, donde lo monástico justamente es eso, es el silencio para que Dios aparezca. Pero más allá de eso, yo pensaba cuando hablaba Billy, y esto lo digo desde un lugar muy laical, si se quiere, no religioso, pero me gusta pensar a Dios como aquel que pregunta, no como aquel que da respuestas. ¿Y por qué lo planteo en esos términos? Porque me parece que un Dios que tiene todas las respuestas para mí es un Dios aburrido. Quiero decir, claro, es un Dios que no me permite dialogar. Yo creo, pero casi convencido, no sé si convencido, pero creo firmemente que Dios dialoga todo el tiempo con la humanidad, pero preguntándole cosas, o sea, no diciéndole lo que tiene que hacer todo el tiempo. Y ahí es donde el presente se vuelve tan interesante y tan maravilloso, porque la vida se vuelve una apertura de búsqueda de sentido. Ya no un recorrido por distintas escaleritas que uno tiene que subir para alcanzar la perfección. Eso dejémoselo a Dios. Digo, Dios ya lo es perfecto. ¿Por qué voy a estar yo buscando eso? Digo, quizá no hay cosas más perfectas que asumir la humanidad. Y creo que todo el mensaje del Evangelio es ese. No sé en qué lugar de la historia, de nuevo repito esto, ¿no? Pero en qué lugar de la historia nos dijimos que la perfección era el camino. Porque me parece que es un lugar por lo menos engañoso.
no somos perfectos ni vamos a llegar a serlos, y creo que lo que nos acompaña todo el tiempo es la debilidad y eso de lo cual amamos y nos dejamos amar a otros, ¿no? Cuando yo les contaba la historia de mi hermanito al principio, me llevó muchos años entender el sentido por el cual eso había sucedido. Y me hacía la misma pregunta que hoy podríamos hacernos en relación a la pandemia. Bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros nos pasa esto que nos pasa, digamos, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay que dar vuelta a esa pregunta y decir, bueno, en realidad no es que nos pasa, somos eso, ¿no? Y ver cómo desde esa debilidad, una persona absolutamente postrada, que no podía hablar y necesitaba recibir todo, transformaba la vida de todos los demás, es algo que realmente es asombroso. Y en definitiva, la debilidad también transforma. Quizás, y esto era un planteo que me hacía cuando pasé un año por el monasterio trapense, no sé si hay más poder de transformación que un hombre rezando, porque no está haciendo nada y está haciendo todo. Quiero decir, no sé si hay más poder de transformación que una persona que se asume como tal, débil, humana, pecadora, y que a partir de ahí empieza a construir sentidos en su historia, ¿no? No sé, siempre me hice esa pregunta, ¿qué era transformar la realidad? ¿No? Y sobre todo por esa imagen de mi hermano. También pensaba en esta pandemia en toda la enseñanza que nos deja las enfermedades, ¿no? Yo decía, bueno, podés pensar la enfermedad como ese lugar en el que la vida te dijo, bueno, hasta acá, ¿no? O podés pensar la enfermedad en donde la vida te da también posibilidades de construir a partir de eso, o de construir sentidos a partir de eso. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que sabe que se va a morir porque tiene, llamemos cáncer, supongámosle, ¿no? Y nosotros que supuestamente algunos no tenemos? No sé si no tenemos, pero no importa. ¿Cuál es la diferencia? Que uno sabe y el otro se hace el que no sabe que va a morir, pero vamos a morir. Entonces, la presencia de esa significación de lo débil es lo que como sociedad todo el tiempo estamos tratando de tapar, para que de alguna manera no nos permita hacernos esa gran pregunta por el sentido. Pero ese sentido, insisto, no para flagelarnos y para pasarla mal, sino de cómo, a partir de esa profunda debilidad reconocida, aparecen sentidos del presente. Y ya no como un mapa que me dice, bueno, ahora tengo que hacer tal cosa, con la voluntad tengo que transformar tal otra, sino como respuesta a esa vida que se nos aparece todo el tiempo y que estoy seguro que en esa vida es donde Dios nos convoca y nos hace preguntas, digamos, ¿no? Más allá que con las reglas o con las virtudes. Marcelo, nos dice Victoria, excelente el concepto de debilidad que utilizaste, ¿no? Porque a lo mejor a muchos nos costó entender lo positivo de la debilidad, ¿no? Y a partir de eso las fortalezas. Después, creo que tenemos a Luisa que quiere hacerte una pregunta. No sé, Luisa, si estás ahí, si podés abrir el micrófono y compartirnos lo que querés decir. ¿Puede ser? ¿Es correcto? Luisa. Sí, acá estoy. Bien, bueno, escuchamos. Sí, muy emocionada de las palabras que nos dijo Marcelo, y creo que, como dijo, en la debilidad
nos acercamos a Dios cada vez más. Él nos transforma. Él es el alfarero que transforma nuestra vida, siempre y cuando nos dejemos transformar, ¿no es cierto? Porque si no, es en vano todo el esfuerzo que hizo Él en la cruz por nosotros. Brevemente sintetizo así. Tal cual. Tal cual, Luisa. Parece que no nos has dejado con preguntas, sino nos has dejado pensando, Marcelo. Creo que Ahí pasa veo por a ahí. Andrea, que levanta la mano. A ver, Andrea. Hola, ¿qué tal? Sí, yo agregaría lo que acaba de decir Luisa, que ella dijo, Dios es el alfarero, pero le pondría una gran cuota de responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Es decir, no le tenemos que tirar todo el fardo a Dios. Sobre esa falta de certezas, sobre esa inestabilidad, esa contingencia, diríamos. Diría Catita, hoy estamos, mañana no, ¿no es cierto? Sobre eso nosotros recibimos, pero tenemos la responsabilidad de hacer algo con eso. Totalmente, por supuesto, cada uno Sí, lo que quiere. en ese contexto yo digo, bueno, la responsabilidad está en no tapar de alguna manera ese vacío con alguna otra certeza, sino construir sentidos a partir de ese vacío, quiero decir, porque si no volvemos a armar mundos. Hasta ahora teníamos un mundo que habíamos construido, que armamos, que funcionaba y decíamos, esto está genial, funciona, está bárbaro, vamos a laburar, volvemos, qué sé yo, y de un día para el otro apareció la pandemia y nos dijo, no, mirá, el mundo que habías construido no era. Entonces, ahí me parece que sí es interesante que la pregunta permanezca abierta por ese sentido. ¿Qué es lo que nos va a permitir estar en el presente? Y no inventarnos un mundo que después claramente viene algo que lo cuestiona, porque esa certeza donde nos apoyábamos ya no están, ¿no? ¿Cómo construimos esperanza? Nos preguntan, Marcé, ¿cómo construimos esa esperanza? Yo no sé si tengo la respuesta a eso, lo que sí creo que a mí me funciona crear, quiero decir. Sentir de que la vida siempre es nueva todos los días y no que voy como La vida misma. como sosteniendo funciones. Tengo la necesidad de sentir de que el día a día me interpela para poner una palabra nueva en ese día a día. Porque si tengo todo armado y configurado, yo siento que ahí ya no hay esperanza, es más certeza de mí sobre la realidad que la realidad en sí. Yo creo que la esperanza tiene que estar anclada, es la diferencia entre quien copia un mapa y un cartógrafo. El que copia un mapa dice, bueno, yo tengo que llegar había alguien de Castelli o de, no sé, de Azul, tengo que llegar a Azul, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Y entonces agarro el mapa y digo, bueno, agarro la ruta 3, paso por las Flores, por esto, por lo otro, y llego a Azul. Uno podría hacer eso con la vida. Decir, bueno, tengo este mapa, lo tengo ordenado, lo tengo armado, perfecto, y llego a Azul, si Dios quiere. La otra lógica es la lógica del cartógrafo. El cartógrafo tiene claro que quiere llegar a Azul. Pero ¿saben qué? El mapa lo va construyendo con lo que la vida le va proponiendo día a día. Entonces dice, bueno, se le apareció una montaña en el medio, no se obstina y dice, no, la voy a pasar por el medio. Agarra, gira, dobla, toma la curva de la montaña, construye el camino en diálogo con ese terreno que le va suscitando cosas. Nosotros a veces, con todas las certezas que tenemos, ya la vida no nos suscita nada. ¿Por qué? Porque está todo ordenado y funcionando. Entonces,
viene una cosa como la pandemia y claro, todo te empieza a cuestionar. Lo que quiero decir es que la vida pensada como cartografía está abierta todo el tiempo a escuchar de alguna manera lo que esa realidad te va convocando, y con ella vas dialogando y pensando. Eso es estar presente para un pensador contemporáneo que se llama Agamben, a mí es maravilloso. Él dice, estar presente es estar todo el tiempo dándonos cuenta que miramos la oscuridad también de esa realidad, pongámosle hoy la pandemia, y que a partir de ahí podemos construir y crear nuevos caminos y nuevas posibilidades. Heidegger diría, la posibilidad siempre está más alta que la realidad. La posibilidad siempre está más alta que la realidad. Entonces, encontrar en la vida como lo posible todo el tiempo, para mí es esperanza pura. No quiere decir negar el dolor, negar la angustia. Quiere decir que a partir de ese dolor y esa angustia que me plantea lo cotidiano, yo tengo infinidad de posibilidades de construir cosas y de construir sentidos. Y ahí es donde yo digo, bueno, creo que a todo ser humano nos queda siempre la creatividad, siempre nos queda eso de levantarnos a la mañana y decir, hoy puedo hacer un día distinto y nuevo, ¿no? Y original, si se quiere. Y no repetir o no bancarme lo que está sucediendo porque la pandemia me llevó a este lugar. Marce, nos dice Marga que estamos complicados los que somos estructurados, ¿no? Para este ejercicio que vos nos proponés. Es verdad. Y hay una pregunta que no sé si es para Marcelo o para Billy, pero dice, ¿qué relación hay entre la debilidad y el pecado? Ah. Marcelo está hablando, responde él. Para mí la debilidad no es pecado. La debilidad es humanidad. Y siguiendo a otro pensador, que le estoy tirando nombres, pero no quiero hacerme, darme la autoría de otros autores. Gianni Vattimo, otro pensador contemporáneo, él va a decir que le gusta pensar al pecado como esas distracciones donde no miré al otro, ¿no? Donde no vi al otro. Yo creo que la lógica de la debilidad está asociada a lo vincular. Cuando yo les decía que la única manera de vincularse con un otro es si me puedo parar en lo vincular, si me puedo parar en la debilidad, es porque me permito que el otro me diga cosas y yo decirle cosas, pero desde ese lugar de humano, no desde esa careta que me pongo en las certezas, digamos, ¿no? Entonces, para Vattimo, el pecado es ese lugar donde no vi al otro, ¿no? Donde en vez de estar viendo donde el otro necesita, estoy mirando las certezas que quiero construir. Por otro lado, perdóneme, padre, pero Jesús claramente nos plantea que la salvación para el ser humano es imposible. O sea, cuando le preguntan, ¿pero quién se puede salvar? ¿No? Le preguntan a Jesús. Y Jesús dice, para el hombre es imposible. Es don, es regalo de Dios, no es de ustedes, ¿no? Bueno, pero es posible entonces la salvación, porque Sí, viene de Dios. Claro, porque es un regalo. El Quería hacer un problema, comentario. y acá sí para seguir en este diálogo también con el Padre, creo que lo más difícil para nosotros, como seres humanos, es dejarnos amar. Es dificilísimo. Y ese dejarse amar tiene que ver con la debilidad.
el no bancarse. Es más, la pregunta de, ¿es Dios el que con don te salva y solo Él te salva por don? Lo deja a uno en un lugar de angustia muy fuerte, porque, ¿no? Digo, Ay, Dios. ya no depende de mí, depende del otro. Quiero decir, todo el Evangelio es vínculo, ya sea con Dios o con nuestros hermanos, y ese vínculo está apoyado en debilidades, no en fortalezas. Lili tiene una pregunta, ¿no? Para hacer. Lili, ¿querías hacer una pregunta, Lili? No, quería hacer un comentario, una pregunta. Un comentario quería hacer. No se escucha muy bien. Yo escucho muy mal. Lili, se te escucha muy mal. ¿Podrás corregir tu micrófono? A ver ahora. No, no sé qué pasa. Bien. Debe ser inestable la comunicación. Me voy a retirar. No escucho absolutamente nada, entrecorta y no entiendo nada de lo que está pasando. Me quedé en hacer un comentario, que es lo que escuché, pero nada más. Lili, perdón. Comentario, pero Si te parece, si no se te complica y lo querés escribir, yo lo leo, porque se nos está complicándote escuchar, ¿sabés? ¿ahora se escucha algo? ¿Se me Perfecto. escucha algo? Ahora sí, mejoró. Yo me quedé en un comentario con respecto a una pregunta, que es la pregunta del por qué. Lo asocié el día pasado, nos reunimos también acá en Zoom para, no sé si llamarlo estudios del Evangelio de Lucas, el camino a Emaús. Y el camino a Emaús es el camino de la decepción, del dolor, del fracaso, de la frustración del hombre, de los discípulos. Y esa frustración, ese dolor, toda esa angustia, son el reflejo de las experiencias y los interrogantes más profundos del hombre. Un camino, cuando uno, porque está escrito maravillosamente, y uno puede estar ahí y ocupar el lugar de los discípulos, cada vez que lo lea, si lo haya leído 1000 veces en su vida, siempre lo va a poder hacer, pero no solamente porque está perfectamente y maravillosamente redactado por el evangelista, sino porque nos resulta un lugar muy común a nosotros. Sabemos de qué se trata. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado camino a Emaús, a punto de emprender ese camino o volviendo. Y tenemos la certeza de que podemos estar ahí también. Entonces es el camino de la humanidad sufriente, Emaús. Es el lugar donde el ser humano deja de preguntarse para qué, para empezar a preguntar por qué. Creo que ahí está la diferencia, y ahí está el desafío que tenemos hoy con esto que nos está pasando. No es para qué, no es por qué la pregunta, sino para qué. ¿Para qué nos está pasando esto? Llegamos al final del que Jesús camina con el hombre de manera desapercibida. Es una presencia misteriosa, pero está, ¿verdad? De pronto nos encontramos en una situación en que tenemos que estar encerrados. De un día para el otro nos encontramos encerrados. Y para nosotros, por supuesto, ninguno, ni grande ni chico, tú piensas. Entonces, ¿qué hacemos? Al principio, que primero pasamos por todos los estados, al principio, miedo, lo mismo que los discípulos de Emaús.
pero al final ese desconcierto empezó a convertirse en un aprendizaje, en un tratar de entender, en un cambio radical de actitud. Y lo que en un principio fue una actitud pasiva, de pronto empezó a ser una actitud activa. Empezamos a comunicarnos con gente, empezamos a... No sé si se está escuchando, pero bueno, No. me refiero que quería sintetizando y decir esto. La pregunta, todo esto que nos está pasando, creo que hay que encaminarla por el para qué. Una vez que encaminemos ese para qué, vamos a empezar a entender de qué se trata todo esto, pero también vamos a poner manos a la obra, vamos a empezar a pensar en nuestra propia vida, vamos a empezar a encontrar de nuevo que el hombre ha perdido, que es la interioridad, ¿verdad? Y la falta de interioridad es lo que te aleja de Dios también. Gracias, Lili, muchas gracias, porque se te corta la comunicación, pero quedó claro lo que nos querés decir. Siguiendo un poco con lo que trae Lili, yo pensaba que hace muchos siglos atrás, en el medioevo, por ejemplo, cuando los caminos religiosos tenían que ver con provocarse, ¿no?, ciertos dolores y angustias para no sé qué, digamos, pero en aquel momento la religiosidad se vivía así. Y yo a veces pienso que en esta modernidad no necesitamos hacer nada, que la propia vida nos va poniendo en lugares, ¿no?, que nos dejan ahí puestos en la debilidad. Pero es interesante cómo antes se buscaba forzosamente y ahora es la realidad misma la que te va poniendo todos los días de cara a estas situaciones que te permiten crear o desesperar. No hay otra. Miren, si quieren, puedo terminar con una frase. Ustedes saben que un tal Pichon Rivière fue un psiquiatra argentino, que también era bastante melancólico, ¿no?, pero que fue uno de los primeros psiquiatras que él fue al Borda a trabajar. Y como nadie quería en aquel momento ir al Borda a trabajar, porque en el Borda se cobraba muy poco, y los psicoanalistas en aquel momento cobraban muy bien porque eran pocos, él dijo, bueno, yo voy, se bancó, estaba en el Borda, por lo general en el Borda llegaban los más humildes, que no tenían cómo pagar otras terapias, lo mismo sigue pasando hoy. Y él, en algún momento dijo, bueno, yo voy a empezar a trabajar y voy a intentar armar grupos, porque no tenía tantos psiquiatras como para bancar y sostener una terapia individual. Y ahí nació lo que hoy conocemos como psicología de grupos o terapéutica grupal, etcétera, etcétera. Pero a mí siempre me llamó la atención de este psiquiatra argentino, hoy bastante denostado, sin embargo en otros países lo leen como contemporáneo, la definición de salud mental que él plantea. Y se las voy a leer porque me parece interesante, porque nunca vi una definición de salud mental tan humana como esta. Y él dice así: toda persona mentalmente sana es aquella capaz de hacer frente a la realidad de una manera constructiva, de sacar provecho de la lucha y convertir en esta en una experiencia útil, encontrar más satisfacción en el dar que en el recibir, y estar libre de tensiones y ansiedades, orientando sus relaciones con los demás para obtener la mutua satisfacción y ayuda. Poder dar salida a cierto monto de hostilidad con fines creativos y constructivos y desarrollar una buena capacidad de amar. A mí me pareció maravillosa porque es un psiquiatra el que lo está planteando y no lo está planteando ninguno, ¿no?, un religioso. Desarrollar una buena capacidad de amar, dice él, ¿no? Y
él tenía como la concepción de que el hombre era un ser de necesidades que solo se satisfacían socialmente. Y me parece que es una buena cosa para pensar y para cerrar. En la medida que estemos con otros, sosteniéndonos en las debilidades, la esperanza va a aparecer. Muy bien. Qué lindo final. ¿Y sabés a qué me hiciste acordar con lo de Pichón Rivière? El tema este de la socialización, y a nosotros, desde marzo, nos pusieron un chip de distanciamiento social. Entonces, no lo llamemos como tal. En realidad, lo que nos están pidiendo es un distanciamiento físico, el no acercarnos, porque quizás tanto hablar de distanciamiento social nos está haciendo más individuos y nos estamos poniendo más adentro nuestro, ¿no? Y no socializamos. Entonces cambiemos el chip, ¿no? No hablemos más de distanciamiento social. Respetemos el distanciamiento físico. Me parece que eso también importante como para, cambiar, ¿no? Mirarlo desde lo esperanzador, ¿no? Este tiempo. Bueno, gracias, Marcelo. ¿Qué decirte? No, Billy. Gracias a ustedes y nada, y perdón si me excedí en algo, pero hablo desde ese lugar que siento, así que nada, gracias a ustedes. Lo haces muy bien, y lo haces muy bien, Marcelo. Cada día escucho y me voy enriquecida con lo que vos hablás. Muy bien. Bueno, gracias, Zulma. No, de nada. Yo en lo personal te agradezco, primero el servicio, la disponibilidad, y además sumamente interesante, realmente muy valioso todos los aportes, ¿no? Es decir, como reflexión tuya, como utilización también de material. Creo que es muy bueno eso, nos hace bien descubrir que lo que vos pensás también tuvieron fuentes que te ayudaron a pensar. Totalmente. Que creo que es otro de los desafíos nuestros, ¿no? A veces creemos que tenemos que crear todo desde cero, y no. Hay una cadena de riqueza humana que me parece muy valioso. Lo único que lamento es que hayas terminado con una definición de salud mental, porque ahora me siento más enfermo que antes. Pero bueno, sacando eso, no, muy, muy bueno. La verdad que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y ¿saben qué? Les voy a compartir a través de Claudia y tuyo el librito ese de Alain Badiou, que se llama El elogio del amor, que es muy chiquitito y también muy esperanzador. Sí, está. Y gracias a todos los que participaron, Muchas gracias. que se acercaron a esto. Bueno. Gracias a todos y a todas. Está. Evidentemente en septiembre hay más encuentros bíblicos, pero vamos a tener que pensar también encuentros con esta temática. Así que bueno. Le podemos dar un enfoque, Billy, le podemos dar un enfoque. De hecho, el primero está muy en sintonía con lo que dijo Marcelo hoy, nuestro primer personaje del viernes que viene. José. Todos, en realidad, si te pones a pensar, todos tienen bastante para sacarle jugo desde lo psicológico también. Está presente. A ver, la escritura... Es humano. Claro que sí. Tal cual. Es la humanidad misma, vista desde la fe. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, nos vemos.